Bienvenidos a nuestro podcast dirigido a la comunidad a través de nuestra plataforma ¿Qué tengo, doctor? by ACMI. Hoy nos acompaña la doctora Lina María Saldarriaga Rivera. La doctora Lina María Saldarriaga es médica internista y reumatóloga, docente de pregrado y posgrado de la Universidad Tecnológica de Pereira y secretaria ejecutiva de la Asociación Colombiana de Medicina Interna. Hablaremos de mitos y realidades de los dolores articulares, entre esos preguntas muy frecuentes al respecto. Bienvenida, doctora Lina. Hablemos entonces de la verdad detrás de las promesas en el paciente con dolor articular. Para empezar, ¿a usted le gusta el café, doctora Lina? Buenos días, doctor Arango, y a toda la audiencia. Muchas gracias por esta amable invitación. Definitivamente me encanta el café todas las mañanas. Creo que no solamente me ayuda en mi rendimiento cognitivo, sino a empezar de una manera más enérgica todo el día. ¿Qué tipo de medicamentos se suelen prescribir para el dolor articular y cuáles podrían considerarse peligrosos? Dentro de los medicamentos que utilizamos para el manejo del dolor articular, pues tenemos los analgésicos como el acetaminofén, tenemos antiinflamatorios como el naproxeno, el diclofenaco, el meloxicam, el ibuprofeno, por ejemplo, algunos medicamentos para manejo del dolor de tipo opiáceo como el tramadol, la codeína, la hidrocodona, y algunos otros tipos de antiinflamatorios como el celecoxib, el etoricoxib, son medicamentos que los médicos generalmente utilizamos para el manejo del dolor articular en este caso. ¿Qué pasa con los medicamentos peligrosos? Los medicamentos peligrosos suelen ser aquellos que no tienen un registro INVIMA, no tienen los estudios y la evidencia científica sólida. Muchos de esos medicamentos llamados naturales, que tienen productos naturales o derivados de plantas, que en el fondo no los tienen o los pueden tener, pero tienen también analgésicos o corticoides, suelen ser bastante riesgosos para la salud, ya que puede tener unos efectos secundarios importantes. Sobre todo en el manejo del dolor articular, los reumatólogos utilizamos mucho los glucocorticoides o corticoides como la prednisolona, la metilprednisolona, inclusive inyectables como la dexametasona para manejar dolor articular, o el deflaxacor, que también viene en medicamento oral. Esos medicamentos tienen un efecto importante en el control del dolor articular, pero también en el efecto antiinflamatorio en pacientes, por ejemplo, con una artritis. Muchos de estos medicamentos naturales homeopáticos que se venden, que no se conoce muy bien su compuesto, traen dosis excesivamente altas de estos corticoides y generan un riesgo para la salud. Gracias por esta explicación, muy didáctica. ¿Por qué muchos de nuestros pacientes recurren entonces a medicamentos sin receta para el dolor articular y cuáles son los riesgos asociados a los mismos? ¿Hay algunos riesgos? Muchos de los pacientes recurren a este tipo de medicamentos, primero porque económicamente son mucho más favorables, segundo porque son de venta libre, se puede conseguir sin receta médica. ¿Y cuál es el riesgo importante de consumir este tipo de medicamentos en los cuales uno no tiene la seguridad de sus componentes? Es que si tienen enmascarados dosis altas de antiinflamatorios, pues va a aumentar el riesgo cardiovascular en los pacientes. Es decir, si es un paciente que tiene ya algún evento coronario, se puede infartar, puede generar problemas renales y terminar en un daño renal importante que termine en una diálisis por nefrotoxicidad de los medicamentos, puede generar sangrados digestivos y terminar con enfermedades o úlceras gástricas o con problemas gastrointestinales. Y para el caso de los medicamentos homeopáticos que traen corticoides en dosis altas, pues les da catarata, les da hipertensión, les eleva el azúcar, aumenta el peso, le genera una cara que se llama cara de luna llena o síndrome de Cushing en los pacientes. Si tienen heridas, no cicatrizan tan fácilmente las heridas, pueden tener trastornos gastrointestinales como náuseas, vómito, diarrea, y bueno, puede inclusive descompensar los pacientes diabéticos y llevarlos a problemas, digamos que ameriten una hospitalización. Realmente el uso indiscriminado de muchos de estos medicamentos contribuye un riesgo importante para la salud de los ciudadanos. Doctora Lina, siempre me ha intrigado si existen medicamentos que prometen resultados rápidos para aliviar el dolor articular
pero que luego a largo plazo pueden tener efectos secundarios graves. ¿Nos quiere aclarar un poquito esto? Porque es muy común. Normalmente en la parte en que yo trabajo hospitalaria veo muchos pacientes que se ingresan que han tomado productos homeopáticos o naturales y que a largo plazo llevan 1, 2, 3 años consumiendo el medicamento porque consideran que es natural para manejo del dolor. Esos pacientes llegan muchas veces con un daño renal irreversible. Muchos hacen sangrados de vías digestivas y terminan pues en procedimientos de gastroenterología. Pero tal vez para mí lo más preocupante es que a veces llegan fracturados, porque estos medicamentos traen corticoides en dosis altas y el corticoide descalcifica el hueso y lleva al paciente a fracturas. Y una fractura es una hospitalización y una fractura de cadera pues tiene un riesgo de mortalidad importante. Entonces, a veces el desconocimiento de los productos enmascarados en productos que no son farmacéuticos sino tienen una evidencia sólida y científica, pueden generar efectos bastante nocivos para la salud. Y de ahí la importancia que podamos hacer este tipo de intervenciones a tiempo para evitar de que no tengan los pacientes riesgos y tengan una mala información por la compra de este tipo de medicamentos que no son adecuados para su salud. Lina, esta conversación con usted está increíble. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los medicamentos tradicionales para el dolor articular y los tratamientos biológicos o alternativos, ahora que está tan de boga ese proceso? Bueno, existe, doctor, una diferencia bastante grande. Los medicamentos convencionales para manejar dolor eran los que mencionamos ahorita, analgésicos como el acetaminofén, antiinflamatorios como el ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, meloxicam, los inhibidores de COX-2 como etoricoxib, celecoxib, los opiáceos como tramadol, hidrocodona, codeína. Esos son los medicamentos convencionales para uso de dolor y de ahí para arriba pues hay otro tipo de terapias, inclusive hasta llegar a la morfina o algunos medicamentos que se utilizan en parches también con lidocaína para manejar dolor. ¿Qué diferencia tiene con los biológicos o alternativos? Los biológicos en reumatología es diferente a algo natural porque el biológico en nuestro escenario clínico se considera es terapia biológica. La terapia biológica son medicamentos biotecnológicos con anticuerpos que se utilizan para manejar patologías importantes como la artritis reumatoide, como las artritis psoriásicas, como el lupus eritematoso sistémico. Y a veces se confunde lo biológico con lo natural. Y lo natural, por ejemplo, es medicamentos como lo que venden en casas homeopáticas o en tiendas naturistas, que traen enmascarados, aparte de productos naturales, como hierbas, por ejemplo, que infusión, que caléndula, por ejemplo, que limonaria y algunos productos para manejar dolor, que el cúrcuma, pues realmente aparte de eso, también tiene productos como corticoides en dosis muy altas, como prednisolona. También tiene productos con dosis antiinflamatorias de diclofenaco, inclusive, que no son dosis para humanos, sino para animales. Esas dosis tan altas son las que generan el riesgo para la salud, porque presentan una muy buena efectividad clínica, los pacientes lo siguen comprando porque les quita el dolor y consideran que es natural, pero naturalmente no es porque tienen medicamentos farmacológicos enmascarados que no los describen en su receta clínica. Obviamente esto no aplica para todos los medicamentos naturales, pero para algunos, sin mencionar nombres que uno ve en nuestra consulta hospitalaria, siempre llegan los pacientes con alguna alteración importante secundaria, con un efecto importante, con una hospitalización importante, precisamente por algunos de estos tipos de medicamentos que no son completamente naturales. Y creo que es el mensaje importante de esta reunión que tenemos el día de hoy, que siempre, si van a tomar algo natural, vayan donde el médico y llévenselo al médico, muéstrenle el producto que consideren que es natural y el médico siempre le va a indicar si es adecuado o no que lo pueda tomar para su salud. Lo que le voy a preguntar tiene que ver con un caso que hay veces puede pasar. ¿Será que hay medicamentos para el dolor articular que pueden enmascarar síntomas y empeorar la condición subyacente? Es decir, yo doy un medicamento y me mejoro como fantásticamente, pero después empeoro.
Por supuesto, por ejemplo, si uno tomara un medicamento que aparentemente es natural, pero tiene incluido prednisolona, que es un corticoide, el paciente rápidamente mejora no solamente el dolor articular, sino de la rigidez, de la limitación que tiene para mover sus articulaciones, para incorporarse para sus actividades diarias en la mañana. En el momento mejora, cuando va a la consulta médica y de pronto no manifiesta que está tomando algún producto de estos que es natural, pues efectivamente uno mira marcadores inflamatorios con sus exámenes de sangre, mira la respuesta clínica y ve que mejoraron absolutamente. El problema de esto es que quita el síntoma del dolor articular, pero no corrige el problema de raíz. Si el problema de raíz es una artritis, el medicamento para el dolor no le quita la artritis, quita el dolor. Entonces, eso obligaría a uno como médico a que ajuste la terapia porque cree que el paciente está muy bien de su dolor articular y no necesitaría ajustar totalmente el medicamento modificador de su enfermedad, en este caso el medicamento para su artritis. O si tiene una artrosis y toma este tipo de medicamentos, pues precisamente va a ser aún peor porque los corticoides en teoría en dosis altas en un paciente con una osteoartrosis pues no tienen tanta indicación clínica, a no ser de que sea algo que se infiltre dentro de la articulación y lo maneje un ortopedista. Pero digamos que dentro de ese escenario clínico sí es muy importante tenerlo muy claro para evitar riesgos para la salud. Doctora Galina, ¿qué debo saber yo como paciente antes de comenzar un tratamiento para el dolor articular? En términos de efectos secundarios y de riesgo, o sea, ¿puedo tener algún efecto grave, incluso perjudicial a largo y corto o mediano plazo? Cuando los médicos prescribimos una terapia para dolor articular, siempre en una historia clínica uno le pregunta al paciente sus antecedentes. Entonces uno siempre tiene que tener presente, es hipertenso, es diabético, es un paciente con una enfermedad renal, es un paciente que ha tenido un antecedente de cáncer. Todo ese tipo de cosas tiene que tener uno presente para la prescripción del medicamento. ¿Qué deben tener los usuarios antes de empezar un medicamento para el dolor articular? Idealmente consulten a su médico, vayan a un médico general, pregunten qué tipo de medicamento pudieran utilizar para manejo de dolor articular, porque los medicamentos analgésicos y antiinflamatorios a largo plazo y su uso crónico también son nocivos para la salud. Si yo uso dosis continuas de antiinflamatorios por un intervalo de tiempo bastante largo, pues yo voy a tener un riesgo cardiovascular importante, una nefrotoxicidad importante, es decir, puedo tener un daño de mis riñones y puedo tener problemas digestivos importantes. Entonces sí es importante conocer todo esto antes de empezar una terapia y la mejor manera es que como paciente no lo haga de manera empírica, por desconocimiento, o no lo haga porque un familiar o un conocido o un amigo tomó tal medicamento natural y le funcionó. Lo mejor es que consulten. Si quiere tomar algo que consideran que es natural, lleven ese producto o llévenle la foto al médico para que él pueda evaluar qué tipo de producto es y si es seguro o no para su salud. Doctora Lina, usted y yo sabemos que en el mundo entero y en nuestro país la gente se automedica. Cuénteme cuáles son los riesgos de automedicarse cuando yo tengo dolor articular. ¿Cómo puede afectar esto a largo plazo mi salud? El panorama ideal, doctor Arango, es que los pacientes no se automediquen, porque la automedicación trae muchos riesgos en su salud. Primero, las interacciones con otro tipo de medicamentos. Eso lo desconocen los pacientes. Por ejemplo, el paciente es hipertenso diabético, toma medicamentos para su presión, toma medicamentos para su diabetes o toma medicamentos para la dislipidemia, es decir, para su colesterol, para sus triglicéridos, y va a adicionar otro medicamento que considera natural. Eso puede interaccionar con los medicamentos que el médico tiene formulado y generar eventos secundarios. Segundo, desconoce en la automedicación qué tipo de efecto va a generarle ese medicamento que está tomando. Da dolor de cabeza, le puede brotar la piel, le puede dar náuseas, vómito, diarrea, le puede dar taquicardia o palpitaciones. Eso es muy importante. El segundo, no sabemos dentro de esos productos, de esos medicamentos naturales, si tengan sustancias que generen abuso o dependencia. Entonces usted empieza a tomar un medicamento para el dolor y se automedica, y qué tal que siga dependiendo continuamente de ese medicamento para manejar el dolor articular.
Todo eso son riesgos que están implícitos en la automedicación. Por eso yo creo que el llamado no solo en este podcast, sino a todos los usuarios y a todos los que nos escuchan, y los médicos lo sabemos muy bien, es que siempre le decimos al paciente, no se automedique, pregúntele más bien al médico qué tipo de medicamentos, en este caso para el dolor articular, puede tomar, conociendo el médico muy bien sus diferentes enfermedades y los medicamentos que toma para cada una de ellas. Doctora Lina, una última pregunta. ¿Qué es la medicina interna y usted por qué decidió ser internista? La medicina interna es aquella especialidad que maneja el diagnóstico, el tratamiento y la prevención de enfermedades crónicas del paciente adulto, es decir, por encima de los 18 años de edad. ¿Por qué decidí ser internista? Más que una vocación, cuando uno decide ser médico, lo hace precisamente con ese sentido de ayudar a la comunidad, ese don y ese servicio. Y la medicina interna le permite a uno tener un enfoque más integral, manejar pacientes con enfermedades un poco más complejas, no quirúrgicas, y adicionalmente permite devolverle un poco la calidad de vida a los pacientes cuando uno los trata. Creo que esa es la razón mayor de por qué a veces uno como médico escoge este tipo de especialidades. Gracias por acompañarnos. Hoy hablamos de dolor articular, mitos y realidades. Nos acompañó la doctora Lina María Saldarriaga. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, doctor Arango, por esta amable invitación.